Capítulo 1. Bajo el cielo de Asur. En el corazón de la ciudad de Asur, a orillas del río Tigris, se alzaba orgulloso el palacio del rey Samas, un hombre de imponente estatura, con ojos oscuros que parecían ver más allá de lo terrenal natural. Gobernante de la región norte de Mesopotamia, llevaba el título de Isiacum, gobernador ungido por los dioses, guardián de las leyes y los ritos sagrados. Su palacio, construido con ladrillos cocidos al sol, con altas puertas y esculturas de alabastro que representaban toros alados, era más que una residencia, era un centro de poder, misterios y destino. A la sombra del trono se sentaba su reina Ninlil, una mujer de fría elegancia y voluntad de hierro. Su nombre significaba Dama de Ninlil, la diosa de los vientos, y nadie se atrevía a mirarla directamente a los ojos sin permiso, aunque las fuentes no conservaron su recuerdo en las crónicas. En los aposentos oficiales de palacio su presencia se sentía en cada rincón, en el aroma del incienso en las cámaras sagradas, en los finos textiles que adornaban los salones y en el respetuoso silencio con que las mujeres de la corte pronunciaban su nombre. En el ala sur del palacio, la reina Ninlil presidía su propia corte. Allí, el sonido de las telas tejidas en telares de madera se entrelazaba con el murmullo de las oraciones susurradas por las sacerdotisas, y las campanas de bronce en los cinturones de las doncellas hacían eco de una orden secreta. Cada habitación tenía un propósito, una para oraciones a la diosa Istar, otra para guardar joyas de oro y lapislázuli, y otra más para reuniones secretas con emisarios religiosos o mujeres de naciones aliadas. En este mundo cerrado y jerárquico, la reina era la dueña de todo. Las mujeres que la rodeaban, esposas secundarias, concubinas traídas a través de alianzas políticas, hermanas reales con rango sacerdotisas, guardianas de niños y sirvientas devotas, formaban un universo femenino en el que el silencio, la lealtad y la sutileza valían más que las grandes palabras. Algunos supervisaban los graneros y los talleres de tejido, otros administraban las propiedades reales o preparaban ofrendas para los dioses. La vida en el palacio latía a un ritmo sagrado. El paso del día estaba marcado por el grito del escriba, que anunciaba las horas de oración, por el redoble de los tambores durante las ceremonias de purificación y por los cánticos en lengua acadia que se elevaban por la noche, cuando la reina elevaba sus oraciones por la ciudad, la familia y los dioses. En este antiguo universo donde el poder estaba dividido entre hombres y dioses, la reina Ninlil era el misterioso puente entre el mundo terrenal y la voluntad divina. Detrás de las puertas de cedro, decoradas con bajorrelieves e inscripciones cuneiformes, se encontraba lo que los sirvientes del palacio llamaban respetuosamente la casa de las mujeres. Allí no entraban hombres, salvo eunucos de alto rango y solo por convocatoria de la reina. Esta era la residencia de las mujeres elegidas, las esposas secundarias y concubinas traídas a través de alianzas políticas, un mundo silencioso pero vibrante, lleno de rivalidades ocultas y lealtades frágiles. Cada mujer que vivía allí tenía un nombre y una historia. Algunos venían de ciudades aliadas a orillas del Eufrates, traídos como ofrendas de paz, adornados con joyas y promesas. Otros habían sido criados en templos y entregados al palacio por los sumos sacerdotes para fortalecer sus lazos con los dioses. Todos, sin excepción, buscaron afirmar su lugar ante los ojos del rey Samas, pero por encima de todo se cernía la autoridad absoluta de la reina Ninlil. La reina no expresó su poder mediante gritos o castigos. Una mirada fue suficiente, un gesto silencioso de la mano, y una mujer podría ser enviada al olvido, al borde del palacio, a las frías cámaras de las doncellas comunes. Bajo su gobierno se impuso la armonía y cada mujer sabía que su rango dependía no solo de su origen noble, sino también del respeto mostrado a la reina. Las esposas secundarias llevaban vestidos largos de lino teñido de índigo, bordados con hilo de oro, pero no se les permitía usar la capa púrpura de la señora del palacio. Las concubinas más jóvenes, a menudo silenciosas y tímidas, aprendieron de las de mayor rango el arte del comportamiento cortesano, como caminar, estar en silencio, sonreír sin desafiar y ocultar sus esperanzas en sus ojos. La unión entre el rey Samas y estas mujeres no fue de amor, sino de estrategia. Los matrimonios políticos vinculaban ciudades y reinos. Una concubina de Der significaba un tratado de no agresión con el sur. Una hija del rey de Mari llevada al palacio significaba derecho sobre una ruta comercial. Los hijos fruto de estas uniones eran criados dentro del palacio, pero su educación era supervisada por la reina, quien era la única que decidía qué hijo merecía ser criado a la sombra del trono. A pesar del silencio aparentemente plácido, la vida dentro de estos muros estaba teñida de sospecha. Cada mujer era también una embajadora. A veces una sonrisa escondía información entregada discretamente a su ciudad natal. Otras veces un simple toque en el brazo podría señalar una nueva alianza dentro del palacio, pero ante la reina todos obedecieron. Para ellos, Ninlil no era solo la esposa del rey, ella era la guardiana de su destino, la jueza invisible que decidía quién se quedaba y quién era enviado. De vuelta en un silencio vergonzoso, una mujer podría ganar el favor del rey por una noche, pero sin la bendición de la reina podría convertirse en nada más que una sombra entre otras. Así se tejía silenciosamente el poder femenino en la corte de Asur.
No con espadas, sino con sonrisas calculadas, con alianzas tácitas y con lealtad a la única mujer a la que nunca se le preguntaba quién era la reina. Un nombre pronunciado solo en susurros. Ninlil. Capítulo 2. Las mujeres de la diosa. Pasando por un largo corredor abovedado bordeado de frescos que representan mitos antiguos y rituales sagrados, se llega a la parte sagrada de la ciudad, Ekur, el complejo de templos dedicado a Ashur y la diosa Ishtar. Allí, entre altos muros de ladrillo y patios silenciosos, vivían las sacerdotisas, mujeres elegidas no solo por su pureza, sino también por su sangre noble, pues muchas eran hijas, hermanas o primas de la propia reina. Las sacerdotisas vestían sencillas túnicas blancas atadas con cinturones de lana roja, símbolo de su conexión con la diosa. Sus cabellos estaban atados con cintas y campanillas de plata y sus pasos nunca resonaban en la piedra del templo, pues les habían enseñado a caminar con el silencio del viento. Sus nombres no fueron pronunciados en público, pues no servían para la gloria, sino para el equilibrio entre el mundo y lo divino. La reina Ninlil tenía una conexión especial con estas mujeres. En su juventud ella también había sido iniciada en los ritos secretos del templo de Ishtar, donde había aprendido a leer los signos de los sueños, cantar himnos sagrados en lengua sumeria y ungir las estatuas de los dioses con mezclas de resina y mirra. Ahora, como reina, patrocinaba el templo, enviaba regalos mensuales y al menos una vez cada temporada venía acompañada solo por unas pocas doncellas para encerrarse durante una noche entera en la habitación prohibida, donde solo los grandes iniciados podían entrar. Las sacerdotisas no eran simples suplicantes, conservaban los archivos sagrados, interpretaban la voluntad de los dioses, supervisaban la pureza de los rituales y se encargaban de la enseñanza de los niños elegidos entre la nobleza. Algunos sabían escribir en cuneiforme, sobre tablillas de arcilla, profecías y sueños enviados por los dioses. Otros adivinaban en aceite o en el hígado de un cordero sacrificado. Las mayores eran llamadas Entu, esposas del dios, mujeres que nunca se habían casado, habiendo sido entregadas a Ashur desde su nacimiento, aunque vivían en el templo, estaban bajo la protección de la reina. Ninguna decisión importante, ni en palacio ni en la ciudad, se tomaba sin llegar antes a oídos de las sacerdotisas en secreto. Luego, a través de canales invisibles, sus palabras regresaron a la reina, guiando sus pasos como un oráculo silencioso. Se dice que la propia reina no abandonó el palacio sin recibir antes un sueño interpretado por Entuanabelti, el más sabio de ellos. La relación entre Ninlil y estas mujeres era de respeto y temor mutuos. La reina tenía poder mundano, tierras, joyas, ejércitos de sirvientes, pero ellos tenían la llave del cielo. Cada año, en el solsticio de verano, las sacerdotisas ungían a la reina con aceite sagrado en un ritual secreto, en el que se bendecía el trono, la corona y el útero de la reina para la fertilidad y el equilibrio en el reino, en un mundo gobernado por hombres. Estas mujeres, la reina y las sacerdotisas, tenían en manos invisibles lo que no podía escribirse en tablas, el poder invocado en susurros, en sangre y en las estrellas. Si la reina era el corazón del palacio, entonces las madres y hermanas reales eran su memoria viviente, herederas de antiguos lazos de sangre, portadoras del nombre de sus antepasados. Estas mujeres no vivían a la sombra de la reina, sino en un tenso equilibrio con ella, entre el respeto y la rivalidad. En la parte norte del palacio, en un complejo separado pero bien custodiado, vivían las damas de sangre real, las hermanas del rey Samas y sus madres, a veces incluso abuelas. Algunos llevaban títulos sacerdotales heredados como Sujitu o Entu, habiendo sido sirvientes del templo desde la infancia. Otras habían sido esposas de antiguos reyes y ahora mantenían una tranquila dignidad, cubiertas con pesados velos de lana de Damasco y perfumadas con aceites raros. La más venerada de ellas era la madre del rey, la anciana Nabu, conocida por sus ojos penetrantes y sus vívidos recuerdos de la era anterior. Antigua sacerdotisa del templo de Enlil, aún conservaba influencia no solo sobre su hijo, sino también sobre los consejeros del palacio. Aunque la reina tenía autoridad de facto, Nabu era vista como la matriarca no oficial y su palabra, rara vez pronunciada, tenía peso. La relación entre Ninlil y estas mujeres era complicada. Por un lado, reconoció su rango e importancia, participando con ellos en rituales y festivales, ofreciéndoles regalos simbólicos y dejándoles administrar algunas de las reservas del palacio. Por otra parte, la reina sabía que en cualquier momento podía surgir una fuente de rivalidad. Una hermana más joven y ambiciosa, una madre que lamentaba que su hijo no hubiera elegido otra esposa o un pariente con influencia en los templos. Para mantener el equilibrio, Ninlil utilizó la diplomacia, el silencio y gestos calculados. Enviaba mensajeros con frutas raras de los jardines del palacio. Enviaba telas finas para las fiestas y a menudo pedía la opinión de la madre del rey antes de un evento importante, pero no porque necesitara consejo, sino para reconocer su papel y cortar sutilmente su impulso político. Las hermanas del rey, especialmente Belti y Asratum, habían sido educadas en los templos y tenían títulos religiosos. En público acompañaban a la reina en procesiones y ceremonias. En privado, sin embargo, cada una perseguía su propia agenda. Belti apoyaba a una de las concubinas del rey, con la esperanza de que su nieto pudiera convertirse en heredero. Asratum, a su vez,
Cultivó relaciones con los grandes escribas de la ciudad, tratando de construir un círculo de influencia intelectual y espiritual. A pesar de estas tensiones latentes, la reina nunca los excluyó, al contrario, las integró a la arquitectura del poder, sabiendo que una reina sabia no aísla a las mujeres poderosas, sino que les ofrece un papel lo suficientemente visible para sentirse vistas y lo suficientemente controladas para no volverse peligrosas. Así, entre juramentos, rituales y silencios, la sangre real tejió sus propios juegos, y la reina Ninlil anduvo con cuidado entre lealtades frágiles y sonrisas demasiado largas, porque en un palacio donde la diosa Ishtar custodiaba la frontera entre el amor y la guerra, cada mujer era una pieza de un juego divino y ninguna podía ser ignorada. Capítulo 3. Sombras de lealtad. Bajo las altas cúpulas del palacio de Asur, más allá de las majestuosas cámaras y los patios solemnemente decorados, latía un mundo oculto a los ojos de los grandes, el mundo de las doncellas y los guardianes de los niños reales. Eran mujeres sin rango, sin joyas y sin nombres pronunciados en voz alta en los consejos del palacio, y griegas, sin embargo, sin ellos. La propia reina habría sido más vulnerable de lo que se atrevía a admitir. Al amanecer, el palacio cobraba vida no con el sonido de los pasos reales, sino con el susurro de las faldas de lino, el apresurado caminar de los pies descalzos y los susurros codificados de las doncellas. Encendieron incienso, lavaron túnicas, probaron el vino antes de servirlo al rey y guardaron silencio como una segunda piel. La reina Ninlil elegía personalmente a sus doncellas de alto rango, aquellas mujeres que la acompañaban día y noche, en sus salas de descanso, en sus baños o en los rituales sagrados. No lo hicieron, eran simples sirvientes, eran los ojos y los oídos de la reina. Enseñó a leer expresiones, reconocer tonos de voz y detectar los pasos de la traición antes de que llegaran a los patios interiores. Algunas de estas mujeres provenían de familias modestas pero leales. Otras eran antiguas concubinas que habían caído en desgracia, habían sido perdonadas y traídas de vuelta bajo un voto de silencio. Las mayores en servicio se convertían en las guardianas de los niños reales, mujeres sabias de pocas palabras y ojos de hierro, encargadas no solo de alimentar y vestir a los niños, sino también de formar su carácter. Los guardianes de los niños reales eran de hecho los primeros maestros de los futuros príncipes y princesas. Les enseñaron a caminar, a respetar a la diosa, a controlar su ira y a guardar los secretos del palacio. Conocían los sueños de los niños, sus miedos y a veces incluso los pequeños pecados que a la reina no se le permitía conocer, pero los conservaban si era necesario con la misma lealtad con que también guardaban los amuletos que colgaban de sus cuellos. La relación de estas mujeres con la reina era silenciosa pero profunda. Ninlil no les hablaba a menudo, pero los observaba de cerca. Un sirviente que mintió una vez fue reemplazado al día siguiente. Aquel que lloraba en silencio fue llamado e interrogado directamente. Aquel que traía noticias por error era castigado. Pero aquel que traía noticias peligrosas era protegido. Se decía que la reina escribía los nombres de sus mujeres más leales en tablas ocultas en un cofre de barro, en una habitación secreta del palacio que solo ella y un único guardián podían abrir. En las raras ocasiones en que la reina salía a las puertas de la ciudad para bendecir al pueblo, los sirvientes la acompañaban en un círculo invisible, como un muro viviente de protección femenina. Si una de ellas caía, otra ocupaba su lugar sin mediar palabra. Si alguien traicionaba, no se anunciaba su desaparición, pero toda la corte lo entendía. A través de ellos, Ninlil lo vio todo y por medio de ellos fortaleció su reinado. Porque una reina poderosa no solo gobierna a los grandes y nobles, sino también a los que susurran entre las vigas, a los que conocen los caminos ocultos y a los que velan por los niños en mitad de la noche. El día en el palacio real comenzó antes de que el sol acariciara las torres defensivas. En la habitación de la reina Ninlil, el sueño se desvaneció con la canción de la criada que encendió la primera lámpara de aceite. Junto a la cama se colocó cuidadosamente una tablilla de arcilla, una lista de oraciones, las tareas del día y los nombres de las mujeres que debían pedirle audiencia. La primera hora fue de silencio y purificación. La reina fue lavada con agua de rosas, perfumada con resina de cedro y vestida con prendas elegidas según la posición de los planetas, tal como le susurró un astrólogo de palacio. Después de beber una bebida caliente de dátiles y leche, se dirigió a la sala de oración, donde arrodillada ante la estatua de la diosa Ishtar, susurró oraciones por el equilibrio, por la paz del palacio y por su marido. Las horas de la mañana estaban dedicadas a audiencias privadas, sacerdotisas, concubinas, funcionarios, a veces incluso emisarias de otras ciudades. La reina escuchó, hizo preguntas breves y estableció orden en el complicado mundo de su corte femenina. En esas reuniones ella nunca levantaba la voz, pero bastaba un simple levantamiento de una ceja para que una mujer ganara el favor o el exilio. Al mediodía la reina se retiraba, comía poco, pan con semillas de sésamo, pescado seco con miel y granada luego. Bebía agua fría en vasijas de plata. Durante ese tiempo escuchaba viejas historias contadas por un viejo tutor o acercaba a los niños a su seno para abrazarlos. A veces leía tablillas cuneiformes enviadas desde los templos, relatos de sueños, advertencias de las sacerdotisas, oraciones del pueblo. Por la tarde paseaba por los jardines del palacio,
custodiados por doncellas y eunucos, caminaba descalza sobre las piedras frías, hablaba con las flores, recogía hierbas sagradas o contemplaba en silencio las nubes. Era la hora en que ella no era reina, era solo Ninlil, una mujer nacida en la antigua ciudad de Ninua, hija de un escriba e iniciada del templo. Por la tarde, después de que el sol se hubiera ocultado en las calabazas doradas de las torres, comenzaba la hora secreta, la hora del amor en aquellas noches. Cuando el rey Samas no se encontraba en campaña o en prolongados consejos, la reina enviaba una señal a través de una cinta roja atada discretamente en el picaporte de la puerta interior. Fue la señal silenciosa de que quería recibirlo. El rey entendió y vino, no como amo, sino como invitado masculino. La habitación de la reina se convirtió entonces en un templo viviente. Las lámparas ardían con aceite de mirra, las cortinas de lino danzaban con la brisa. Su piel estaba ungida con aceite de almendras y canela, y en su cabello tenía horquillas de oro en forma de media luna, símbolo de la feminidad divina. Cuando el rey entró en la habitación, la reina lo saludó no como a un súbdito, sino como a una iniciada. Ella le ofreció vino con canela, lo despojó de sus pensamientos y de su armadura y lo colocó en su cama, una cama ancha, con patas talladas y un colchón hecho de lana de gacela. Entre ellos no solo había deseos, sino también poder compartido. La reina lo amaba con gestos lentos y ceremoniales. Ella le habló palabras sagradas, pronunciadas solo en los templos, y lo bendijo con las palmas de las manos en la frente y el pecho, como lo haría una sacerdotisa de la fertilidad. En esa unión el dios Asur y la diosa Istar fueron invocados para bendecir los cuerpos y dar fruto al útero. A veces, después del amor, no hablaban en absoluto, otras veces le pidió consejo sobre alguna decisión política. Él le confesó sus miedos, ella lo escuchó con los ojos cerrados, tocando su mano como si estuviera leyendo una profecía. En aquellas noches, la reina no era solo una esposa, ella era una confidente, un oráculo, una amante y una aliada, y en el silencio que siguió, envuelta en finos velos y densos sueños, Ninlil se dijo a sí misma que el reinado no solo se construyó con un ejército y un templo, sino también con el amor compartido entre dos seres que sabían que el cuerpo y el alma podían ser, al menos por una noche, tan poderosos como las leyes de los dioses. Capítulo 4. El Festival de las Máscaras Invisibles. El día del equinoccio de primavera, cuando el sol y la luna coincidían por un momento en el mismo círculo celeste, la ciudad de Asur cesaba su comercio y las puertas del palacio se abrían de par en par para un único acontecimiento: el festival sagrado de la fertilidad, dedicado a la diosa Istar y al dios Asur. La unión sagrada que bendecía toda la vida de la ciudad. Para la reina fue el momento de suprema visibilidad. Ninlil había preparado sus prendas con semanas de antelación: un vestido blanco, cosido con hilo de oro y piedras de lapislázuli, símbolo de las reinas protectoras. En el pelo llevaba un peine de marfil tallado con escenas míticas, y en los tobillos pulseras que tintineaban discretamente, el recuerdo del paseo silencioso por los templos de su infancia. El patio interior del palacio se llenó temprano de mujeres. Las concubinas, traídas de reinos lejanos, exhibían sus exóticas ropas de seda y sus pesados perfumes, como un desfile silencioso de frágiles alianzas. Las sacerdotisas, las doncellas del templo, con miradas atentas y rostros pintados ritualmente, estaban alineadas como guardianas del misterio. Las madres y hermanas reales se habían retirado bajo un dosel de lino blanco, hablando en voz baja palabras cargadas de sugerencias. Las criadas corrían de un lado a otro, balanceando ánforas, frutas, vasijas de plata y sonrisas contenidas. La fiesta fue una puesta en escena de la armonía femenina, pero debajo de los velos ceremoniales empezaban a aparecer grietas. Una de las concubinas, una joven del reino de Mari, se había atrevido a llevar un collar similar al reservado solo para la reina. Ya circulaban rumores apresurados de que el rey la visitaba en secreto. Una sacerdotisa de alto rango en el templo de Asur no inclinó la cabeza lo suficiente cuando se dirigió a la reina. Una señal sutil pero peligrosa de que la autoridad de la reina Ninlil estaba siendo desafiada silenciosamente. Una de las hermanas del rey había traído a su hija adolescente, vestida con una capa imperial cosida con símbolos solares, un indicio de que su familia sería reclamada para la sucesión. ¿O simplemente falta de tacto? Nadie preguntó directamente, todos lo sintieron. La celebración comenzó con una procesión. La reina caminaba al frente, seguida por una fila de mujeres que llevaban frutas, agua bendita, tablas de oración y estatuas votivas. Al son de los tambores sagrados, cada paso era una coreografía, un acto de equilibrio entre poder, apariencia y lealtad. Pero en los ojos de la reina, más allá de la sonrisa perfecta, se podía leer tensión. Sintió que por primera vez en años el control se le escapaba de las manos como arena que se escapa de un reloj roto. Por la tarde, cuando el sacrificio fue llevado al gran patio, un toro blanco adornado con cintas, la reina dejó que su mirada recorriera la reunión. Cada mujer la miró, pero no todas con sumisión, algunos con curiosidad, otros con ambición, algunos con miedo y uno, quizá dos, con odio oculto. Después del ritual en la fiesta el vino fluyó, pero las palabras pesaron. La reina sonrió, bromeó, bendijo, pero en su corazón hizo una lista. Allí, a la sombra del oro y de las canciones, había comenzado un nuevo orden, uno invisible pero inevitable.
Aquella noche de celebración jamás fue olvidada, fue el comienzo de una era de tenso silencio donde cada mujer en la corte llevaba una máscara, algunos para protección, otros para atacar. La reina, aunque todavía venerada, había aprendido desde ese día que en un palacio lleno de mujeres el verdadero poder no reside en el título, sino en la lealtad, que es difícil de comprar y fácil de perder. Aunque todas las miradas a menudo estaban fijadas en la reina, el verdadero mapa del poder no terminaba dentro de los muros del ala de mujeres. Al otro lado del palacio, donde se leían tablillas en susurros y se escribían decisiones con arcilla y sangre, el rey Samas estaba rodeado de hombres con rangos, lealtades y ambiciones difíciles de descifrar. No eran solo sujetos, eran los pilares del trono, pero también sus peligros silenciosos. Escriba real Nabu. Un hombre seco, con ojos como dos gotas de tinta seca, nadie sabía cuántos años tenía, pero todos sabían que ni una palabra salía del palacio sin que la copiara, la revisara, la sellara. Se decía que conocía más secretos que todos los ministros juntos y que en una tablilla escondida en una caja de latón guardaba una lista de futuros traidores. Era favorecido por el rey, pero no amado, ni siquiera por la reina. Capitán de la Guardia Real Belsumu. Hombre de imponente fuerza, usaba coraza incluso en los consejos. Había jurado morir por el rey y parecía dispuesto a hacerlo en cualquier momento. Era leal al rey, pero no a la reina. La miró con frialdad como a una rival política. Se decía que había sido criado en un templo militar y nunca había conocido la duda. Solo el comando. El consejero privado Arad Marduk. De ropa modesta, pero de voz suave y mirada aguda, era el hombre más sutil de la corte. Se deslizaba entre las habitaciones sin ser notado, pero estaba presente en todas las decisiones. Nadie sabía si era sincero o hipócrita. Era también el quien mediaba las cartas con los reinos vecinos, a veces sin que la reina lo supiera. Entre él y Ninlil se tejió una relación fría, no por hostilidad sino por cautela mutua. El juez supremo Iddin Asur. Un anciano con manos temblorosas y una mente tan clara como las aguas del Eufrates. No tomaba parte en juegos políticos, pero cuando hablaba incluso el rey escuchaba. Había presenciado la coronación de 3 reyes. Él era quizás el único a quien la reina respetaba sinceramente, porque no tenía ninguna agenda, solo la ley. El hijo del hermano del rey Zabadilu. Un joven apuesto y ambicioso, recientemente traído al palacio, se había criado en una corte oriental y había regresado con ideas modernas y un orgullo insaciable. Se decía que tenía una relación estrecha con una de las concubinas. La reina lo miró con sospecha. El rey con una mezcla de cariño y miedo. Si el futuro fuera suyo, sería un futuro diferente. Estos hombres formaban la corte masculina de Samas. Al frente le eran leales. Detrás cada uno afilaba su tablilla, esperando el paso en falso del otro. La reina los conocía a todos. Ella no podía darles órdenes, pero podía anticipar sus movimientos. A veces ella le enviaba regalos. Otras veces solo silencio, cada gesto, cada ausencia contaba. La corte era un doble juego. Las mujeres luchaban con sonrisas y perfume, los hombres con palabras y espías, y griega en medio de este universo, el rey era el hombre más solitario. Capítulo 5. La Torre Norte. Los días pasaron lentamente después del Festival de la Fertilidad. La reina sintió los ojos del mundo sobre ella, pero había algo más que la preocupaba. Los ojos de un hombre, ojos que aunque no la escrutaban con descaro, la seguían en silencio en cada concilio, en cada procesión, en cada reunión oficial. Arad Marduk, el consejero privado. Era un hombre de sombras y silencio, pero últimamente sus silencios se habían vuelto opresivos, llenos de ansiedad, y en su mirada se podía adivinar una lucha. Invisible. El encuentro tuvo lugar en la sala de lectura del palacio, en una tarde cálida, con las ventanas abiertas a los jardines colgantes. La reina pasaba allí 1 hora al día consultando tablillas administrativas. Por lo general él la ayudaba en silencio, anotando, interpretando y aportando información. Pero ese día permaneció de pie, con las manos entrelazadas tras la espalda. No habló durante mucho tiempo, por unos momentos. Luego, en voz baja y tranquila, dijo: Su Majestad, no puedo perdonarme lo que estoy a punto de decir. Pero ya no puedo permanecer en silencio por más tiempo. Cada día me inclino ante el trono y te miro, y ya no es el servicio lo que me ata a ti, es otra cosa. El fuego que arde en mí desde hace tanto tiempo ya no se puede ocultar. Te amo. La reina levantó la vista de la tableta. Su mano permaneció suspendida sobre la arcilla. Por primera vez las palabras la abandonaron. A su alrededor el silencio se había vuelto denso como una tienda de terciopelo. Su mirada no delataba miedo, sino que estaba llena de asombro. En su rostro no había ira, sino una desconfianza dolorosa. Ella permaneció en silencio por un momento, luego solo dijo esto: Esta noche, en la Torre Norte. La Torre Norte era un ala del palacio poco utilizada, alta y con ventanas que daban a los campos que había más allá de las murallas de la ciudad. Arriba, en el nivel superior, la reina tenía una cámara secreta, un lugar de refugio, desconocido para muchos, donde se retiraba en las largas noches de invierno o cuando sus sueños eran demasiado pesados.
Cuando Arad Marduk llegó, la puerta estaba entreabierta. La reina estaba de pie junto a una lámpara de aceite, vestida con ropas sencillas y hogareñas, con el cabello suelto, sin corona ni joyas. «No viniste como sumiso», le dijo. «Viniste como hombre. Pero me iré como sirviente, si eso es lo que pides». «Todavía no pido nada», dijo. «Todavía estoy aprendiendo lo que significa ser deseada por alguien que no quiere mi corona, sino mi alma». Él no se acercó más, simplemente cayó de rodillas en un gesto inesperado y profundo. Sus manos permanecieron sobre su pecho y su cabeza inclinada. La reina se sentó a su lado en el fresco suelo de piedra. Por unos instantes, dos personas respiraron al unísono. Sin títulos, sin miedo, sin escudos. «Si realmente me amaras», susurró, «sabrías lo peligroso que es mi amor. No salva, lo exige todo». Él miró hacia arriba, había una determinación en sus ojos que ella nunca había visto ni siquiera en su rey. «Y todavía la quiero». Esa noche nadie pasó por el corredor norte, no vino ninguna sirvienta, no se envió ningún soldado. En lo alto del palacio, entre sombras y deseos, la reina dejó latir por primera vez su corazón fuera del trono. Pero su amor no era un regalo, era un arma de doble filo, y al amanecer de aquella noche la reina supo. Lo que vendría no sería fácil de ocultar. El amor entre Ninlil y Arad Marduk creció como un fuego salvaje, ardiendo en lo profundo de los muros del palacio, en secreto. Encontraron refugio en rincones desconocidos y habitaciones olvidadas, en la luz parpadeante de las lámparas de aceite y en los susurros que resonaban en los pasillos desiertos. Nada parecía poder vencer su deseo, ni la distancia social, ni la diferencia de rango, ni el peligro inminente. En aquellos días la reina estaba aprendiendo a ser más vulnerable que nunca. Junto a Arad Marduk podía dejar de lado su escudo de formalidad y ser simplemente Ninlil, la mujer más allá de la corona brillante. En una de esas reuniones secretas, en la habitación oculta de la Torre Norte, la miró con una intensidad que destrozó sus muros internos. «No hay nada en el mundo que me haga renunciar a ti, incluso si lo pierdo todo, pero debes saber, este amor es una espada que nos cortará en ambos sentidos». La reina respondió con una sonrisa triste, tomándole las manos con cuidado. «Lo sé, pero si no arriesgamos nada, entonces no estamos verdaderamente vivos. Pero dime, Arad Marduk, ¿qué harás si la verdad sale a la luz? ¿Y si me atrapan? O peor aún, si el propio rey se entera». Se quedó en silencio por un momento, luego dijo con decisión: «Entonces pelearé para ti y para nosotros. No hay otra manera». Pero el mundo en el palacio era despiadado. En el patio empezaron a circular rumores sutiles, miradas largas, palabras susurradas, gestos entendidos solo por aquellos con oídos agudos. Un sirviente con los oídos demasiado abiertos escuchó una conversación entre dos concubinas. «Vi a Arad Marduk descendiendo a la Torre Norte a medianoche, con la reina. Esto no puede permanecer oculto por mucho tiempo. Su fuego incendiará toda la corte». La reina y Arad Marduk decidieron reforzar su silencio con códigos y señales para trasladar sus encuentros a lugares más seguros y menos accesibles. Pero cada día que pasaba, el riesgo aumentaba. Una noche, cuando las lunas estaban ocultas tras pesadas nubes, casi fueron atrapadas por un soldado que había regresado inesperadamente de patrulla. Un momento antes de que la puerta se abriera, Arad Marduk atrajo a la reina hacia la sombra de una gruesa cortina y se quedó en silencio ante la amenaza. Ese momento de miedo fue como un fuego que encendió aún más la llama entre ellos. Pero en el palacio de Asur, donde cada paso era vigilado, cada palabra podía ser escuchada, un amor loco era también una condena, y mientras la reina y su consejero tejían una red de amor y cautela, las sombras se juntaron para atraparlos. En lo más profundo de su corazón, Ninlil lo sabía. Pronto tendrían que tomar una decisión: luchar por amor o esconderse por la eternidad. Lejos del bullicio del palacio, al sur del recinto real, se alzaba imponente Kur, el complejo de templos dedicado al dios Asur y a la diosa Istar. Los altos muros de ladrillo visto conservaban el silencio milenario de los ritos, el eterno olor a incienso y los pasos de quienes caminaban solo con el alma pura. Allí vivían las sacerdotisas consagradas, mujeres escogidas entre las naciones más nobles, educadas en los misterios divinos desde la infancia. No eran simples servidores de los dioses, sino puentes entre las personas y el cielo, guardianes de los misterios sagrados, curanderos y jueces al mismo tiempo. Entre ellos estaba Suiltu, primo de la reina Ninlil, una mujer de belleza silenciosa, con ojos cerrados de color y una voz suave que conservaba el peso de un antiguo conocimiento. Habían crecido juntos, pero el destino los había separado en la adolescencia. Uno en el trono, el otro en el templo. En una noche clara, Suiltu se deslizó hacia el palacio a través de una antigua entrada, custodiada por un eunuco que una vez le había sido confiado como guardián. La condujeron en silencio a la cámara privada de la reina en el ala oeste, donde Ninlil contempló las estrellas a través de una ventana alta. «Mi reina», dijo la sacerdotisa, haciendo una profunda reverencia.